El primer día que el cielo se rompió, nadie miró hacia arriba. No por falta de curiosidad, sino por costumbre. En Aldorheim, mirar al cielo era una pérdida de tiempo. Las nubes eran densas, grises como ceniza húmeda, y el sol se había convertido en una moneda apagada detrás de ese velo eterno. Los pescadores miraban al mar, los mercaderes las manos, y los soldados el suelo. Por eso, el crujido llegó como una blasfemia. Un sonido seco, inmenso, como si el mundo hubiera mordido una piedra. Luego, una luz blanca atravesó la bóveda nubosa durante un segundo, y cuando desapareció, el cielo ya no era un techo, era un mapa roto. 7 islas flotaban sobre la tierra, suspendidas en una quietud antinatural. Montañas invertidas, bosques colgantes, ruinas antiguas con raíces al aire. Fragmentos de Aldorheim arrancados y alzados, como si una mano invisible hubiera decidido separar el mundo en pedazos para ver qué sobrevivía. Aquella mañana también murió un mercader en el muelle de Narval, y ese detalle, insignificante para todos, fue lo que encendió la historia. Kael Veridian lo recordaría siempre. El olor a sal, la madera húmeda, las gaviotas gritando como si celebraran un funeral. El hombre se desplomó entre barriles de algas secas, agarrando con dedos temblorosos la manga de Kael. No dejes que... Tosió sangre, la voz deshaciéndose. La torre. La luz. Kael no lo conocía, ni quería conocerlo, pero había algo en la manera en que aquel desconocido peleaba por respirar, como si el aire fuera un enemigo, que lo obligó a quedarse. ¿Qué torre? El mercader intentó reír y se convirtió en un estertor. Lumina. Arriba. Donde el cielo se cose. El hombre apretó un objeto contra el pecho, un cilindro de cuero atado con hilo ennegrecido, y cuando Kael lo tomó, el mercader murió con una paz rara, como si la muerte fuera un pago y no un castigo. Kael se alejó de los curiosos, abrió el cilindro bajo un cobertizo y desplegó el contenido sobre una mesa de redes. Era un mapa, viejo, dibujado con tinta que había virado a un tono verdoso, como veneno seco. No era un mapa de rutas, era un mapa de lo imposible. Las 7 islas flotantes estaban marcadas con símbolos distintos, como sellos. En el centro, una línea ascendente atravesaba la bruma y terminaba en una silueta afilada. La torre de Lumina. Debajo, una frase escrita con pulso febril. No concede deseos. Cobra verdades. Kael tragó saliva. Desde que el cielo se rompió, el puerto se había convertido en un lugar de rumores. Monstruos que bajaban de las islas, lluvia que caía hacia arriba, niños que soñaban con voces ajenas y, sobre todo, la idea de que aquello no era un accidente. Kael tenía una razón para creerlo. Porque la noche del crujido, su padre, un cartógrafo obsesivo, había salido de casa con un farol y un cuaderno, y no volvió. Lo buscaron por acantilados y callejones. Hallaron el farol roto, hallaron el cuaderno vacío, como si alguien hubiese arrancado las páginas con paciencia quirúrgica. A veces Kael imaginaba a su padre mirando hacia arriba en el momento exacto en el que el cielo se partió, con esa expresión de niño ante un enigma, y esa imagen le quemaba. Así que tomó el mapa, guardó una daga, algo de pan duro y una brújula heredada que giraba sin norte, y se prometió algo que no se prometen los hombres sensatos. Si existe una manera de coser el cielo, la encontraré. El camino hacia el interior de Aldorheim era un libro escrito con polvo. A medida que Kael dejaba el mar atrás, el aire cambiaba. Olía a resina agria, a piedra caliente, a hierbas marchacadas por botas desconocidas. El mundo parecía inclinarse, como si las islas flotantes fueran un peso sobre el horizonte. De noche, incluso sin sol, brillaban sombras enormes con bordes de luz. En la frontera del bosque de Ceniciento, Kael notó el primer signo de que no viajaba solo. Un cuerpo colgaba de una rama, pero no era humano. Era un animal de piel grisácea y ojos sin párpados. Tenía un corte limpio en el cuello. Una flecha lo había atravesado con precisión quirúrgica. Kael escuchó el crujido de hojas, el susurro de una cuerda tensándose. «Si giras, mueres», dijo una voz femenina, fría, sin temblor. Kael levantó las manos despacio. «Solo paso». «Nadie solo pasa por Ceniciento. ¿Qué buscas?» Kael dudó, pero el mapa parecía pesarle como culpa. Se giró un poco, lo justo para verla.
Era delgada, vestida con cuero oscuro y el rostro cubierto parcialmente por una capucha. Los ojos, sin embargo, eran imposibles de esconder, verdes, casi dorados, como los de un gato en sombra. Tenía una cicatriz en la mejilla que no intentaba disimular. «Una torre», dijo Kael. La arquera no se rió. Eso fue lo más inquietante. «Muchos buscan torres, buscan tesoro, salvación, venganza, y terminan alimentando a los cuervos». Kael sacó el mapa, sin desplegarlo del todo. «La torre de Lúmina». El silencio cayó como un telón. Ella bajó el arco 1 centímetro, solo 1 centímetro. Pero cambió el mundo. «Ese nombre», murmuró. «¿De dónde lo sacaste?» «Un mercader. Murió en mis manos». La arquera lo miró como si midiera la verdad en las formas de sus respiraciones. «Soy Maelis Thorn». No le ofreció la mano. Ofreció una advertencia. «Si vas a Lúmina, te perseguirá algo peor que la muerte». «¿Y tú por qué sabes de ella?» Maelis tardó en responder. «Porque mi hermana subió». Su voz se endureció, como hielo al romperse. «Y lo único que me devolvió el cielo fue su grito. Cada noche». Kael no supo qué decir, pero entendió lo suficiente. Maelis no lo acompañaría por dinero, lo haría por una deuda. «Entonces ven», dijo, y le sorprendió que la frase sonara natural. «Si la torre cobra verdades, quizá podamos pagar con las nuestras». Maelis ladeó la cabeza. «O quizá nos quitemos el corazón a mordiscos antes de llegar». Sonrió apenas. «Me parece justo». Y así, sin ceremonias, 2 desconocidos se convirtieron en un grupo. El desierto de cristal era el 3er día de viaje y el primer día de verdadero miedo. No era un desierto de arena, era un mar de fragmentos traslúcidos, placas afiladas que reflejaban el cielo roto. Caminar allí era avanzar sobre espejos rotos. Cada paso chisporroteaba. Cada sonido se multiplicaba y volvía como un coro de susurros. Al mediodía, el sol apagado se reflejaba 1000 veces y volvía al aire irrespirable. Maelis envolvió su rostro con un paño. Kael notó que la brújula giraba más rápido, como enloquecida. «Nos mira», dijo Maelis de pronto. Kael se detuvo. «¿Qué?» Maelis señaló. En la distancia una figura enorme emergía del desierto. No caminaba, crecía desde abajo, como si el suelo la recordara y la reconstruyera. Era un gigante de piedra, con grietas donde debería haber venas. Sus ojos no eran ojos, eran cavidades de luz apagada. Cuando estuvo a 10 pasos, se arrodilló. El gesto, de pura gravedad, levantó polvo de cristal. Su voz sonó como roca frotándose. «Busco mi corazón». Kael tragó saliva. Maelis levantó el arco, pero su mano tembló un instante. No de miedo, sino de respeto. «¿Quién eres?», preguntó Kael. «Brun, el tallador», dijo el gigante, como si ese nombre doliera. «Me lo arrancaron. Los que habitan en el aire. Sin él, me vuelvo arena». Kael miró las islas flotantes. Entendió los que habitan en el aire demasiado bien. ¿Por qué nosotros? Brun inclinó la cabeza. «Hueles a torre». Maelis soltó una carcajada seca. «Genial, ya nos huelen». Kael, con una valentía que no sabía de dónde venía, desplegó el mapa un poco más. Brun lo miró como si reconociera un antiguo juramento. «Puedo abrir piedra. Puedo romper puertas. Puedo...» La voz se apagó. «Puedo morir lento si no voy». Kael lo pensó un segundo. Podía huir, podía decir que no, podía fingir que esto era demasiado. Pero si iba a coser el cielo, iba a necesitar algo más que pan duro y esperanza. «Ven con nosotros», dijo. Maelis le disparó una mirada como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Brun apoyó una mano en el suelo. Una vibración recorrió el desierto, como si el mundo, al reconocerlo, respirara. «Entonces, tallaré el camino». Al 5.º día, alcanzaron la base de la primera isla flotante, la isla del crepúsculo.
Desde abajo era una montaña invertida, con cascadas que caían en neblina y se evaporaban antes de tocar tierra. El único acceso era una pasarela que no estaba allí. «El puente de los susurros», dijo Maelis, con asco. «Lo contaba mi hermana en sus cartas, antes de...». La palabra se le quedó atragantada. Kael miró el vacío. Nada, solo aire. Brun golpeó el suelo con el puño. Las grietas avanzaron hasta el borde. Y aún así, nada. «No es de piedra», gruñó. Maelis se acercó al precipicio y lanzó una piedra pequeña. La piedra cayó y de pronto se detuvo, como si hubiera golpeado algo invisible. Rodó en el aire unos centímetros y quedó suspendida. Kael sintió un escalofrío. «Está ahí», dijo Maelis, «pero no quiere que lo veas. Quiere que lo escuches». Dieron el primer paso. El puente respondió con un murmullo. No venía de abajo ni de arriba. Venía de dentro. Voces sin dueños, fragmentos de frases, risas antiguas, llantos contenidos, y entre todo ese ruido, una voz personal, nítida como una cuchillada. Kael escuchó el nombre de su padre. Dijo: «Kael, no mires». Maelis se detuvo en seco, la respiración rota. «Lis», susurró. Brun, que no debería llorar, dejó caer polvo de piedra desde las mejillas. «No», dijo, «no quiero olvidar». El puente atacaba donde más dolía. Los recuerdos, con promesas rotas, con culpas. Kael sintió que las piernas le temblaban. Podía volver atrás, podía quedarse en la comodidad de la duda. Pero recordó el mapa, recordó la frase, «cobra verdades», y dio otro paso. «No escuchéis», ordenó, más fuerte de lo que se sentía. «Caminad». Más rápido, no para huir, sino para permitir que el dolor se asentara. Maelis apretó los dientes y obedeció. Brun, pesado como un mundo, avanzó igual. Al final del puente, una figura los esperaba. No era humana. Tenía alas negras, plegadas como un manto. Su rostro no era rostro, era una máscara lisa donde solo había dos ojos pálidos como lunas viejas. «Bienvenidos», dijo el guardián alado, y su voz era un viento educado. «Habéis cruzado lo que muchos no cruzan. Ahora pagad». Maelis levantó el arco, pero no apuntó. Sabía que no serviría. ¿Qué quieres?», preguntó Kael. «No quiero. Cobro». Los ojos del guardián brillaron. «Para seguir debéis perder algo que os defina. Si no, el puente os tragará cuando intentéis regresar». Brun gruñó. «Ya me robaron mi corazón». «Eso es lo que te falta, no lo que entregas». Maelis dio un paso. «Toma mi...». La palabra vida pareció asomarse y retroceder. Kael la detuvo con una mirada. Brun se adelantó entonces, con una dignidad que no debería caber en la piedra. «Toma mi memoria». Y su voz se quebró como roca al hielo. «Prefiero desmoronarme sin recordar que no llegar». El guardián inclinó la cabeza, satisfecho. «Aceptado». Una sombra salió de las plumas y se deslizó hacia la frente de Brun. La tocó. El gigante parpadeó, confundido. «¿Qué?», miró sus manos. «¿Quién soy?». Kael sintió un nudo en el pecho. Maelis bajó la mirada, furiosa y triste. El camino se abrió. El guardián extendió un ala hacia un sendero de piedra que ascendía por la isla. «La torre os espera», dijo, «y ella no pregunta. Ella toma». Ascendieron por la isla del crepúsculo y descubrieron que el mundo arriba era distinto. Los árboles crecían del revés, con las raíces hacia las nubes. Riachuelos flotaban en formas esféricas, como perlas de agua. Pequeñas criaturas aladas, hechas de papel viejo, revoloteaban y se pegaban a las rocas como si buscaran leerlas. Y en el centro, más allá de un valle de piedra suspendida, se alzaba la torre de Lumina. No era una construcción, era un concepto clavado en la realidad. Una aguja de piedra negra,
atravesada por una columna de luz dorada que subía hacia la grieta del cielo. La luz no iluminaba, quemaba. Parecía viva, pulsante, como un corazón invertido. Kael sintió que la brújula en su bolsillo se volvía loca. Giraba tan rápido que vibraba como si quisiera escapar de sí misma. «Ahí está», susurró Maelis, y su voz temblaba por primera vez. «Liz dijo que al verla entendió lo pequeña que era». Brun, sin memoria, miraba la torre con ojos vacíos, pero aún así algo en él reaccionó. Se acercó un paso, como atraído. Kael desplegó el mapa completo. Los símbolos de las islas parecían alinearse con la torre, como un mecanismo. No es solo un lugar», dijo Kael. «Es un cierre». El sendero hacia la torre era una llanura abierta. Y esa apertura era la trampa. No había dónde esconderse. Al avanzar, el aire se espesó. El sonido se apagó. El mundo comenzó a sentirse como un sueño pesado. Cada paso costaba más, como si caminar fuera un acto moral. Llegaron a una puerta sin puerta, un arco de piedra con runas que se encendían al paso. Dentro, el primer salón estaba vacío, excepto por un espejo enorme, clavado en el suelo como una hoja. Kael se vio reflejado y se detuvo. No era él. Era él más viejo, cansado, con los ojos apagados, sostenía el mapa, pero el mapa estaba blanco, y detrás el cielo volvía a estar roto. El Kael del espejo abrió la boca y dijo sin sonido: «Fracasaste». Kael retrocedió. Sintió el impulso de romper el espejo, pero el espejo no era de cristal, era verdad. Maelis pasó y vio su reflejo, ella arrodillada, abrazando un cuerpo sin rostro mientras el cielo la aplaudía con tormentas. Brun miró y no vio nada, solo vacío. Su ausencia de memoria lo protegía y lo condenaba a la vez. Avanzaron. El segundo salón era un pasillo interminable, con puertas a ambos lados. Cada puerta tenía una palabra: culpa, deseo, orgullo, miedo, nombre. Maelis rozó una puerta sin querer. Se abrió. De dentro salió un olor a hogar, pan caliente, risa, una mesa, una infancia que ella no había tenido desde hacía años. Maelis dio un paso hacia adentro, hipnotizada. Kael la agarró del brazo. «¡Maelis!». Ella parpadeó, como despertando. «Yo», se le quebró la voz, «solo quería 5 segundos». Kael apretó su brazo con fuerza, como si pudiera sostenerla contra la tentación. «La torre te da lo que deseas para que lo entregues después». Cerraron la puerta. Cada paso era un combate invisible. El tercer salón tenía una escalera espiral que subía y subía sin barandilla. La luz de Lumina se filtraba por rendijas como sangre dorada. Y allí, en la mitad de la escalera, apareció una figura sentada. Un hombre, viejo, con barba gris, las manos manchadas de tinta. Tenía un farol a su lado, roto, y un cuaderno sin páginas. Kael sintió que el corazón se le partía. «Padre». El hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran los mismos, y al mismo tiempo no. «Kael», dijo, y la voz era real. «Sabía que vendrías». Maelis, detrás, susurró: «¿Es él?». Kael se acercó, temblando. «¿Dónde has estado?». El hombre sonrió con tristeza. «Escribiendo lo que nadie quería leer». Kael vio entonces lo que el cuaderno ocultaba. No estaba vacío. Las páginas eran invisibles desde fuera, pero la torre las mostraba desde dentro. En ellas, mapas, rutas, símbolos. Y en la última página, una frase: «La torre de Lumina no repara, sustituye». Kael tragó saliva. «¿Qué significa?». Su padre lo miró como si le pesara decirlo. «Que el cielo no se cose con hilo. Se cose con carne, con conciencia, con alguien que se quede sosteniendo las grietas desde dentro». Kael sintió náuseas. «Eso es», buscó una palabra. «Cruel». «Es necesario». El hombre bajó la mirada. «Yo lo intenté».
Llegué hasta aquí, pero no fui capaz. Kael se dio cuenta, con un golpe de frío, de que su padre no había sido arrancado del mundo. Había huido, había vuelto atrás y el precio por no terminar era vivir con el conocimiento. Maelis apretó los puños. «Entonces, ¿por qué nos dejaste buscarte?» El padre de Kael la miró sin odio. Porque si nadie sube, el cielo terminará de romperse y no habrá mundo donde arrepentirse. Brun se acercó, confundido. «¿Por qué? ¿Duele?», preguntó, tocándose el pecho vacío. El viejo lo miró y por un segundo pareció recordar algo. «Porque te falta tu corazón, tallador. Y aquí, todo lo que falta se grita». Kael respiró hondo. «¿Dónde está la cima?», el padre señaló hacia arriba. «Arriba está el núcleo, la luz viva. Y arriba tendrás que elegir si quieres ser héroe o ser humano». Kael apretó el mapa en la mano. «Quiero arreglar el cielo». Su padre cerró los ojos. «Entonces perderás algo más que el nombre». Kael subió. La cima de la torre no era una habitación, era un vacío lleno de luz. En el centro flotaba el núcleo, una esfera dorada con grietas negras que se abrían y cerraban, respirando. Alrededor, el aire vibraba como una cuerda tensada. Mirar el núcleo dolía, como mirar una verdad que no quieres saber. Kael avanzó con pasos lentos. Cada paso hacía que su pasado se le escapara por los bordes de la mente. Olores, voces, pequeños detalles. Como si la torre estuviera probando dónde duele más arrancarle. Maelis y Brun llegaron atrás, jadeando. El rostro de Maelis estaba mojado. No sabía si era sudor o lágrimas. Brun caminaba como un hombre que se ha olvidado cómo se camina. «Ahí está», dijo Maelis. Si esto hace lo que dice, yo...». Kael la miró. Vio en ella una rabia antigua y también una ternura enterrada. Vio a alguien que no buscaba gloria, sino silencio. Brun extendió una mano hacia el núcleo. «Siento algo», murmuró. «Como un latido que no es mío». Kael entendió. El corazón de Brun podía estar allí, preso dentro de la luz, usado como combustible. La torre no repara, sustituye. «No», dijo Kael, y la palabra salió como un juramento. El núcleo pulsó, como si hubiera escuchado. Entonces el cielo habló. No con voz humana, con un estruendo suave, un suspiro gigantesco. La grieta sobre ellos se abrió un poco más. Cayeron fragmentos de nube, como ceniza. El tiempo se acababa. Kael dio un paso más y vio, dentro de la luz, sombras de personas. Muchas, demasiadas. Rostros sin rostro, sostenidos como pilares. «Los que se quedaron», susurró, horrorizado. Maelis lo vio también. Se llevó una mano a la boca. «Lis», dijo con un hilo de voz. Brun dio un rugido que sacudió la torre. «¡Mi corazón!». Y ahí, entre las sombras, Kael lo vio. Un núcleo de piedra roja, palpitando dentro de la luz, encadenado por hilos negros. La torre estaba alimentándose de lo que robaba. Kael sintió una furia limpia, luminosa. «No voy a alimentar esto», dijo. El núcleo pulsó de nuevo. Una voz sin palabras entró en su mente como un dedo en una herida. «Si no alimentas, el cielo cae. Si alimentas, el cielo se cose. Elige». Kael miró a Maelis, miró a Brun, miró el cielo roto. En el borde de su mente una idea emergió como una chispa. ¿Y si el sacrificio no tiene que ser una vida entera? ¿Y si el combustible es la verdad más grande de todas? Kael recordó la frase del mapa. Cobra verdades. Verdades, no sangre. Se acercó al núcleo y habló en voz alta, porque había cosas que la torre solo acepta si se dicen. «Mi verdad es esta. No soy un héroe». Maelis frunció el ceño. Kael continuó, con la garganta apretada. «No vine por salvar el mundo.
Vine porque no soportaba no entender. Vine por egoísmo. Vine porque quería que mi padre me mirara otra vez y dijera, bien hecho. Vine porque tengo miedo de ser pequeño. La torre tembló. La luz se volvió más intensa, como si se alimentara de cada palabra. Kael siguió. Y mi verdad más grande, tragó saliva, es que si tengo que elegir entre el mundo y ustedes, yo quiero elegirlos a ustedes. Maelis abrió los ojos, sorprendida. Brun lo miró sin comprender, pero sintió la emoción como un golpe. El núcleo vibró violentamente. Las sombras de dentro se agitaron. El cielo crujió. Kael entendió, con un escalofrío, que la torre quería verdades, porque las verdades anclan, las verdades son peso, y el mundo hecho pedazos necesitaba peso para bajar. Entonces Kael vio la solución y le dio miedo. Si la torre sustituye, quizás se le puede dar otra cosa. Algo que no sea un cuerpo, algo que no sea una persona, una memoria, un nombre, una historia. Kael miró a Brun. ¿Recuerdas quién eres?, le preguntó. Brun parpadeó, vacío. No. Kael miró a Maelis. ¿Recuerdas el rostro de tu hermana? Maelis tembló. Sí, demasiado. Kael cerró los ojos, sintió la brújula vibrar en su bolsillo como un animal atrapado, y dijo, entonces yo pagaré con lo único que no puedo recuperar, mi existencia en la memoria del mundo. Maelis dio un paso hacia él. Kael, no. Kael sonrió, triste. Si nadie me recuerda, nadie sufrirá por mí. Y si el cielo se cose, ustedes podrán vivir sin perseguir una sombra. Brun extendió la mano, como si quisiera detenerlo. No. No entiendo. No hace falta. Kael agarró el núcleo. La luz lo atravesó, y entonces ocurrió. No hubo explosión, no hubo fuego. Hubo un silencio absoluto, y luego, como si el mundo fuera una tela, la grieta del cielo empezó a cerrarse, lentamente, con dolor. Las islas flotantes temblaron y comenzaron a descender. No caían, regresaban, como piezas de un rompecabezas que por fin encontraba su lugar. Maelis gritó su nombre, pero su voz se apagó a mitad de la palabra, como si el sonido no pudiera aferrarse a él. Brun rugió. El corazón rojo se soltó de las cadenas negras y cayó hacia su pecho, atravesando piedra y piel sin herida. Se encajó dentro, palpitando. Brun se quedó inmóvil y por un segundo sus ojos brillaron con luz viva. «Yo», susurró, como recordando algo muy antiguo. «Yo soy Brun». La torre comenzó a desmoronarse hacia adentro, como un castillo que se repliega. La luz se apagó. El núcleo dejó de latir, porque ya no necesitaba latir. Kael sintió que su nombre se deshacía, no como muerte, sino como tinta diluida en agua. Vio recuerdos soltándose. El muelle, el mercader, la primera vez que vio el mapa, el rostro de su padre, el momento en el que Maelis bajó el arco un centímetro, el desierto de cristal, el puente de susurros. Los vio alejarse, y con una calma inesperada pensó, quizá esto es coser el cielo, renunciar a ser el centro de tu propia historia. La última cosa que sintió fue el peso del mundo volviendo a su sitio. Cuando Maelis despertó, estaba tumbada sobre hierba real, no raíces invertidas ni piedra suspendida, hierba. El cielo, arriba, era un cielo entero, gris, sí, pero entero, sin grietas, sin islas flotando. El aire olía a tierra húmeda. Se incorporó con un jadeo. Brun estaba a su lado, sentado, tocándose el pecho. Miraba sus manos como si fueran nuevas. «Mi corazón volvió», dijo. Maelis miró alrededor, desorientada. Donde antes había estado la torre, había un cráter suave.
y en el centro crecía un árbol joven, delgado, con hojas verdes de un brillo que no pertenecía a este mundo. «Gael», dijo Maelis, pero la palabra salió rara, incompleta, como si faltara una letra invisible. Brun frunció el ceño. «¿Quién?». Maelis se quedó helada. Abrió la boca para decirlo de nuevo, para afirmarlo, para fijarlo. No pudo. En su mente había una forma, un hueco, una presencia sin nombre. Recordaba un viaje, recordaba la torre, recordaba una voz diciendo «caminad». Recordaba una mano agarrándola en una puerta, pero el rostro, el nombre, se le escapaban como agua entre los dedos. Maelis se llevó las manos a la cabeza, temblando de rabia. «¡No!», gritó. «¡No te atrevas a...!». Y entonces vio algo en el suelo. Una brújula. La levantó. La aguja giraba sin norte, pero ahora giraba con un ritmo casi humano, como un latido. Brun la miró. «Esa cosa está viva». Maelis apretó la brújula en el puño hasta hacerse daño. Y, sin saber por qué, lloró. No por alguien que pudiera nombrar, sino por un vacío que dolía como una cicatriz reciente. Los días pasaron. Aldorheim se acostumbró a ser uno otra vez. La gente dijo que fue un milagro. Los sacerdotes inventaron rezos nuevos. Los reyes reclamaron el mérito. Los mercaderes vendieron amuletos anticielo roto. Nadie habló del precio, porque el precio no tenía nombre. Maelis se quedó en Narval un tiempo. A veces caminaba por el muelle, intentando recordar por qué el sonido de las gaviotas le apretaba el pecho. Brun se fue al interior, buscando montañas que le resultaran familiares, intentando reconstruir una memoria que le habían devuelto a medias. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el mar, Maelis sacaba la brújula. La aguja giraba, siempre giraba, como si buscara algo que ya no estaba, pero se negara a aceptarlo. Una madrugada, Maelis soñó con un árbol de hojas verdes en un cráter, y bajo ese árbol una sombra sin rostro que le decía: «No me recuerdes, solo vive». Se despertó con la cara mojada, y entendió al fin la sorpresa más cruel y más bella. El sacrificio no había sido morir, había sido desaparecer del relato. Ser el hilo que cose el cielo, y luego no reclamar la costura. Maelis miró por la ventana. El cielo estaba entero, pesado, real. Y por primera vez desde que el día se rompió, se permitió respirar sin miedo, porque el mundo aguantaba. Aguantaba. Y en algún lugar, dentro de la quietud, una brújula sin norte seguía girando, como un corazón que no quiere ser olvidado, aunque el mundo haya sido salvado precisamente por eso.